La búsqueda de la edad de la Tierra había terminado, y su resultado había abierto una ventana al pasado. Por primera vez los científicos podían situar las rocas en el orden correcto, observar el pasado de la Tierra y contar su historia. Así descubrirían indicios de una epopeya con numerosos cambios de dirección. Bueno, impresionante, ¿no? Cómo avanza la ciencia, ¿no? Pones la roca en un aparatito y nos indica que tiene la edad que tiene, casi como una máquina del tiempo. Bueno, vamos a conocer un poco más esto. Como hemos visto en el vídeo, la Tierra se formó a partir de la explosión de meteoritos. Estos meteoritos, que contenían partículas radioactivas como el uranio, calentaron mucho la Tierra al principio, pero la radioactividad fue disminuyendo y la Tierra se fue enfriando. Estas partículas, al pasar de un estado radioactivo a uno menos radioactivo, demostrarían que se pueden datar el origen del planeta si se mide el proceso de desintegración de estas partículas a otras, por ejemplo el uranio a plomo, que teóricamente ha ocurrido desde ese primer momento hasta ahora de manera constante. ¿Vale? Esta es la teoría detrás de estos métodos de datación absoluta, y lo que nos viene a decir es que las primeras partículas que formaron el planeta se han ido desintegrando, y sabiendo el ratio de desintegración podemos tener una idea de los años que han pasado. ¿Vale? Vamos a pasar a otra temática, que sería paleontología, y también nos formula una pregunta al vídeo que vimos al principio. ¿Cómo se sospecha que la vida evolucionó de formas simples a más complejas hace millones de años? La respuesta, por métodos de observación de los fósiles que se encuentran en los estratos. ¿Vale? Ya vimos lo que eran los estratos, y ahora veremos qué son los fósiles. Pero antes vamos a definir paleontología, ciencia que trata de los seres orgánicos desaparecidos a partir de sus restos fósiles. La paleontología no solo es la ciencia que estudia los fósiles, sino también los ambientes naturales y geológicos, además de correlacionar zonas del planeta. Y el paleontólogo pues es la persona que profesa la paleontología o tiene en ella especiales conocimientos. Vamos a ver un vídeo sobre fósiles, muy entretenido, pero que nos va a dar una definición bastante buena de lo que son los fósiles. Dime, calculín, si cualquier montoncito de huesos es un fósil. Pero no, Pipi, verás por qué. Un fósil es toda huella, resto o indicio capaz de servir como testimonio de la existencia de algún organismo en un determinado tiempo de la historia de la vida sobre la Tierra. Durante los 3.500 millones de años a que ésta se remonta, muchas especies se extinguieron, y la paleontología cuenta con la única evidencia que los fósiles le proporcionan. Cuando un animal muere, solo sus partes duras, dientes, huesos, caparazón, etc., resisten a la descomposición. Otro tanto ocurre con los troncos de las plantas. Estas estructuras pueden sufrir, a lo largo del tiempo, y por efecto de sustancias químicas ambientales, el proceso denominado petrificación. Esto es, el reemplazo de sus materiales originales por otros aún más duros. ¿Has entendido, Adoquín? Porque no todos los huesos son fósiles. Ni todos los fósiles son huesos. También son considerados fósiles las impresiones o moldes de las formas de los organismos y las huellas de sus pisadas o de cualquier otra actividad que hubieran quedado impresas en sedimentos que más tarde se transformaron en rocas. Otros fósiles de gran valor energético y económico como el petróleo, el gas y el carbón, lo son por provenir de la descomposición de remotos organismos. Lamentablemente el resto fósil como tal solo conserva una parte de los seres del pasado, ya que son muy escasos aquellos que, poseyendo un cuerpo blando, hayan dejado alguna huella. Y como dijo algún poeta inspirado, los fósiles son las páginas de piedra del libro de historia del pasado.
Bueno, creo que todos hemos oído hablar de fósiles alguna vez. Vamos a ver una definición. Los fósiles son restos de organismos que vivieron en otras épocas y que actualmente están integrados en el seno de las rocas sedimentarias. Huellas, excrementos, troncos, ¿vale? Un poco lo que hemos visto en el vídeo. Aquí hay varios ejemplos de fósiles, no solo están en rocas, sino también como el mosquito, que está en ámbar, ¿no? Vamos a seguir. La formación de los fósiles. Vamos a ver cómo se forman los fósiles, cómo se formaron, qué teoría existe para ello. La fosilización es un fenómeno excepcionalmente raro, ya que la mayoría de los componentes de los seres vivos tienden a descomponerse rápidamente después de la muerte. ¿Vale? Un fósil no es algo que se cree cada día o cada 100 años, son cosas un poco fuera de lo común, fuera de lo corriente. ¿Y qué sigue aquí? Para formar un fósil hay que tener un ambiente sedimentario, con lo cual los fósiles se encontrarán en las cuencas sedimentarias porque su sedimentación va a ser rápida y buena y su pH es básico que ayuda a que los carbonatos se conserven. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que la formación de los fósiles tiene que ser algo que ha pasado más bien de una manera rápida, porque si no el animal se quedaría ahí muerto y descompuesto y no quedaría nada de él. Y tendría que estar en un ambiente sedimentario, tipo algo que quedara enterrado bajo agua, bajo un tipo de barro, alguna cosa que quedara ahí dentro de una roca. Más bien es esto la teoría. Vamos a ver otro vídeo que ya, aparte de explicarnos los fósiles, lo combina con la estratigrafía y es un vídeo más importante y que entendamos. Irónicamente, las primeras personas que se interesaron de verdad por estas extrañas formas en las rocas no fueron los científicos, sino los cazadores de fósiles, que se ganaban la vida vendiendo estos hermosos objetos a los turistas. Los cazadores de fósiles en Lyme Regis pronto adquirieron un conocimiento profundo de los distintos vestigios que encontraron a lo largo de la playa. Había más de 1000 especies distintas solo en esta localidad. Estos fósiles aumentaron sensiblemente de talla, complejidad y diversidad a medida que íbamos subiendo más y más arriba por el acantilado. En otras palabras, parecían evolucionar en el tiempo. Cada estrato de piedra caliza tiene una colección característica de fósiles, de modo que cuando los geólogos van a cualquier otra parte del mundo y encuentran la misma colección de fósiles, pueden decir, esa roca se formó exactamente en el mismo momento que las rocas de aquí, en Lyme Regis. Esto fue un gran salto hacia adelante para los geólogos en el siglo XIX, porque les permitió dividir el tiempo geológico en las conocidas escalas de tiempo que ahora utilizamos, el Triásico, el Jurásico y el Cretáceo. De este modo, gracias a la comprensión de cómo los fósiles evolucionaron y cambiaron a lo largo de los tiempos, podemos organizar una escala de tiempo. Clasificando los estratos de rocas según su contenido fósil, los científicos podían explicarnos cómo se relacionan los estratos de una parte del mundo con los estratos encontrados en otro lugar, si eran más jóvenes o más antiguos. Pero aún no podían determinar la edad. El problema de asignar un número a la edad de la Tierra pronto se convirtió en una de las preguntas más apremiantes de la ciencia. Bueno, otro vídeo que hemos visto y la pregunta que nos formulan al final, creo que ya la hemos comentado. Esto a través de los métodos de datación absoluta se puede conocer la fecha exacta o aproximada de cada periodo, pero con los fósiles y la estratigrafía nos muestra un poco lo que había pasado ahí durante esos años. Lo que parece que había sucedido ahí. Creo que queda claro que lo dicen, parecían que habían evolucionado. Son una interpretación de hechos que hay que tener en cuenta
y que en la próxima conferencia hablaremos en más detalle sobre estas interpretaciones. Pero vamos a definir la paleontología estratigráfica. Es la paleontología aplicada a las ciencias geológicas, especialmente a la estratigrafía, y su finalidad principal es la determinación de edad geológica relativa de los terrenos mediante el estudio de los fósiles que se encuentran en las rocas sedimentarias. O sea, que las capas geológicas, las que vimos, los estratos, se clasifican y distinguen entre ellas teniendo en cuenta esencialmente los fósiles que contienen. ¿Vale? Muy importante los fósiles sobre las capas estratigráficas. Esto supondría que el grado de complejidad de los fósiles hallados en las diferentes capas sirve de criterio para la identificación y clasificación de las mismas. ¿Vale? O sea, para conocer las capas hay que observar los fósiles, su grado de complejidad. Tenemos aquí, por regla general, los estratos superiores contienen fósiles de seres vivos cuyo nivel de organización es más complejo que el de estratos inferiores. ¿Vale? Lo que decía el vídeo, en los estratos más bajos podría verse un tipo de vida más simple y en los de arriba un tipo de vida más compleja. Arriba del todo estaríamos nosotros, los humanos, y lo que indicaría esto, la interpretación que se hace de esto, es que la vida ha evolucionado de formas más simples, más primitivas, a más complejas, durante miles de millones de años. ¿Vale? Una base importante de la teoría de la evolución. Aquí tendríamos un ejemplo, es un esquema, un dibujo. Las formas simples están más abajo y las complejas más arriba, entre capas distintas de una montaña. Esto sería la idea de la paleontología aplicada a la estratigrafía. Vamos a ver, el concepto de evolución en la vida, que es una teoría, proviene del hallazgo de fósiles más simples a más complejos, esto ya hemos dicho que es la interpretación de hechos, en las distintas capas estratigráficas, desde abajo hacia arriba. ¿Vale? De ahí la idea que los seres vivos se diversificaron y evolucionaron con el tiempo. Muy importante, y esto sería parte del guión de la película principal que hemos visto, ¿no? Cómo se sabe que evolucionaron todos estos organismos durante tantos millones de años, pues aquí lo hemos explicado a través de la interpretación de las capas estratigráficas y los fósiles que contienen. A partir de ahí se pueden pues dibujar, escribir lo que serían eras geológicas, el típico esquema, ¿no?, que se puede encontrar en muchos libros de los estudiantes desde primaria, de ESO, incluso universidades. La gente estudia las eras geológicas, el calendario geológico, y empezamos desde los 4.500 millones de años del principio del vídeo hasta la actualidad. Y todo esto han pasado muchos años, muchas cosas, los animales han ido evolucionando, y esto es lo que se estudia en muchas escuelas, lo que se acepta en la sociedad como lo que pasó, la historia de la Tierra. ¿Vale? Otro tipo de gráfico, y esto hemos visto cómo se llegaba a estas conclusiones. Tenemos cómo se conocen y nombran las eras, a través de fósiles, guía, y la estratigrafía, los periodos, los fósiles guía y estratigrafía, el tiempo aproximado, la datación radiométrica, que ya hemos hablado, y las características de cada periodo, cada era, a través de los fósiles que contienen. ¿Vale? Entonces ya aquí tendríamos un poco lo que queríamos saber, el guión de la película. Tenemos las eras, ya pueden ser la Cenozoica, el Jurásico, Cretácico, todos estos nombres que les ponen a las eras, y los periodos, y todo esto pues se conoce a través de lo que hemos hablado, los fósiles, la estratigrafía. Después tenemos el tiempo aproximado, 10.000 millones de años, 2.000, 5.000, todo esto sería a través de la datación radiométrica, lo que hemos también hablado, y las características de cada periodo pues se conoce a través de los fósiles.